Para todos nuestros amigos, amigas, hermanos, hermanas, visitantes, bienvenido, bienvenida. Para nuestros hermanos judíos, hebreos, de las Kehilá, de los movimientos judeomesiánicos, para todos ustedes, Shalom Aleichem, Shalom Ubrajot. También para nuestros hermanos y hermanas de las comunidades islámicas en Venezuela y en el mundo. Salam Aleikum. Bienvenidos, bienvenidas. Que la paz y las bendiciones de nuestro Abba Kadosh, Yahú Sabaoth, y de su majestad, su alteza real, nuestro amado rey Yahushua Hamashiach, sea con todos y con todas en este día de hoy. Vamos a hablar de un tema de mucha importancia y de mucho interés en el marco de los acontecimientos venezolanos en pleno desarrollo y de la esperanza, la verdadera esperanza que tiene el pueblo venezolano de superar todo el drama de la pobreza injusta, la esperanza verdadera de justicia, de que pueda por fin haber justicia en Venezuela y en América. Y este tema lo vamos a denominar teología política y mesianismo. Teología política y mesianismo. La teología política es cuando se entiende el sistema de gobierno desde los mandamientos del Eterno. Cuando se entienden las Escrituras como el ordenamiento, como la Constitución y el ordenamiento jurídico, político, judicial, penal, social, económico, laboral, cuando se entienden las leyes del Eterno como constitución y como leyes de una nación, eso se denomina teología política. Y la teología política tiene que ver con el mesianismo, porque el mesianismo es el movimiento, los poderes y las fuerzas en movimiento para lograr ese objetivo supremo de que las leyes del Eterno sean las que rijan, las que ordenan y rijan nuestra vida social, nuestra vida cultural, nuestra vida económica, nuestra vida laboral, para nosotros tener verdaderamente justicia. Y esto lo encontramos, queridos amigos, mis queridas amigas, esto lo encontramos en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 6, verso 25, 6:25. Yo le agradezco que tome nota de ese texto. Dice, y tendremos justicia. No dice tendré en el sentido individual, sino en el sentido colectivo. Tendremos justicia cuando cuidemos. No es cuando yo cuide o cuando tú cuides, no. Cuando cuidemos todos de poner por obra todos y cada uno de estos mandamientos conforme nos ha ordenado el Elohim. En ese momento vamos a tener justicia. No es que voy a tener justicia, es que vamos a tener justicia. Ahora, aceptar esa palabra como verdadera, aceptar esa palabra como justa, desde el pensamiento hebreo se le denomina emuná. Emuná es aceptar como verdadera esa palabra y mantenerse en la fidelidad a esa palabra escrita. Creer que los resultados se van a producir cuando nosotros procedamos a ejecutar la orden que se nos está dando. Tendremos justicia. Dice el escritor Matillahu, allá en el Evangelio de Matillahu, dice, bienaventurados tenemos que interpretarlo como dichosos, felices, todos aquellos
y aquellas que padecen hambre y sed de justicia, hambre y sed de justicia. No se trata de los que quieren justicia. El querer puede ser postergado, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, mis queridos amigos, mis queridas amigas. El simple querer puede ser dilatado, postergado, pero cuando se habla de hambre y de sed, se habla de una necesidad imperiosa que nos pone en movimiento, que nos pone en acción. El hambre no tiene dilatorias y creo firmemente que en este espacio territorial llamado Venezuela hay verdadera hambre y sed de justicia. Pero esa hambre y esa sed ha de ser saciada. En cualquier momento de la historia ha de ser saciada esa hambre. El asunto es que entre más tiempo se dilate en una respuesta a esa hambre y esa sed, por supuesto que el hambre aumenta, la sed aumenta hasta llevar a la desesperación a la población. Y ahí es donde se produce la violencia y la anarquía. Entonces es necesario que nosotros entendamos la necesidad histórica de proveer un instrumento que sacie esa hambre y esa sed de justicia que tiene el pueblo venezolano y el pueblo latinoamericano. ¿Y cómo se sacia? La única forma de saciar esa hambre es precisamente dándole al pueblo lo que el pueblo exige, justicia. Pero no se le puede dar desde principios jurídicos, políticos, sociales, culturales, económicos, laborales, diseñados para la injusticia, para la opresión, para la explotación, para beneficiar clases privilegiadas. No se puede. De esa forma nunca se va a resolver el problema de la necesidad y el hambre de justicia. Mis queridos hermanos y hermanas, vamos a entender esto, vamos a tomar conciencia, vamos a prestar atención a estas palabras. ¿De qué estoy hablando entonces? Estoy hablando concretamente de convertir las leyes bíblicas, convertirlas en constitución y en ordenamiento jurídico de esta nación para construir la primera nación gobernada por los mandamientos bíblicos en América. De eso estoy hablando. Quiero que usted me entienda. Y es la única solución real. La única solución real. Ahora, esto significa la verdadera unidad nacional. Porque puede ser que usted no es socialista, o usted no es capitalista, no coincidimos en nuestras ideologías, unos son capitalistas, otros son socialistas. Las ideologías políticas no nos unen, no se logra a través de ideología política, no se puede lograr la unidad nacional. Es necesario que esto lo entiendan los actores políticos en Venezuela que actúan desde la izquierda o desde la derecha. Es necesario que entiendan esto, que las ideologías políticas jamás ni nunca nos van a unir, porque nunca vamos a llegar a tener una sola ideología política. Las ideologías políticas son el caldo de cultivo de las divisiones y de las confrontaciones. Entonces nosotros debemos encontrar la unidad nacional en otros valores y no en los ideológicos. ¿Y cuál valor nos puede unir a todos las personas que hoy en día se denominan venezolanos y venezolanas? ¿Qué nos puede unir? Dios.
Porque yo me atrevería a asegurar que el 99,9% de las personas que habitan en este territorio se identifican como creyentes en Dios. Dios nos puede unir a todos. Ahora, si Dios nos puede unir a todos, ya tenemos un valor que nos lleva a la unión. Ahora, el asunto es que lo que tenemos que entender, que ese Dios que nos une a todos en un solo pensamiento, en un solo sentimiento, en una sola palabra y en una sola acción, ese Dios tiene unos mandamientos y unas leyes para cambiar nuestras vidas y para imprimirnos un perfil de nación santa y de nación justa. Y por supuesto, teniendo ese perfil, recibiendo ese perfil de nación santa y justa, por supuesto que viviríamos un estado de felicidad, de disfrute, de la paz, de la concordia, de la fraternidad. Le estaríamos viviendo, mis queridos Ajín, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Un Dios y unas leyes de Dios. Dios como Padre de toda la nación como hijos e hijas del mismo Dios. Y que las leyes de ese Dios sean las que ordenen y rijan toda nuestra vida nacional. Eso es posible. Y ese es el camino para la verdadera solución, o para las verdaderas soluciones. El mal está en las ideologías. Allí es donde está el mal. Igual que también en las religiones. Esa es la idea primordial de convertir toda la nación en pueblo del Eterno, darle una nación al Eterno, para que el Eterno tenga una nación en América, el Elohe tenga una nación en América, la nación de Dios, el pueblo de Dios. Pero también tendríamos que hablar del Dios de la nación, el Dios de la nación, el Dios del pueblo. El pueblo tiene un Dios, unido por un Dios, ordenado y regido por un Dios. Eso es lo que tenemos que entender nosotros en este 2024, que es último año de la historia, de este ordenamiento de cosas, el cual se percibe como un orden de destrucción. Y se ha señalado bien: destrucción en lo social, destrucción en lo moral. ¿Quién dice que no? Es un ordenamiento de destrucción moral, es un ordenamiento de destrucción ecológica. En todos los sentidos, este ordenamiento que rige las naciones de América, incluyendo Venezuela, es un ordenamiento de destrucción. La Biblia lo denomina el desolador. El desolador. Y cuando se dice la abominación del desolador, que traducen algunas de las versiones como la abominación desoladora, no es la abominación desoladora, es la abominación del desolador. Y tendríamos que saber cuál es la abominación y quién es el desolador. El desolador es este sistema, es este modelo que le imprime a toda la nación un perfil de injusticia, de iniquidad, de profanación, de inmoralidades, de corrupciones de todo tipo, de violencia, de destrucción. Entonces, mis queridos Ajín,
queridas Ajayot, hermanos, hermanas de América y del mundo, tenemos que decir y anunciar al mundo entero que nosotros, como gobierno del Eterno, que así nos presentamos hoy ante el mundo, como gobierno del Elohe Israel, en construcción acá en este espacio territorial que se llama Venezuela y en América. Nos presentamos ante el mundo para decir que la solución no está en la izquierda revolucionaria, socialista, sino en Dios, en sus leyes, como constitución y como ordenamiento jurídico. Esa es nuestra posición, que no está tampoco en la derecha capitalista. No es con Maduro ni es con Machado. No es con Maduro ni es con Machado, es con Dios. Es con Dios. No es con el capitalismo ni con el socialismo. Es con las leyes del Eterno convertidas en constitución y ordenamiento jurídico nacional. Quiero que lo entendamos ahora. Ahora, esto nos presenta a nosotros un nuevo escenario en la contienda política nacional y también continental. Nos presenta un nuevo escenario porque las fuerzas y los poderes políticos que se presentan ya no son dos actores, y tenemos que visibilizarnos, hacernos visible que estamos presentes también acá en Venezuela y en América, quienes optamos por un gobierno de Dios, quienes optamos por la construcción de una nueva nación desde los principios bíblicos. Y entonces tenemos del otro lado, tenemos dos actores, la izquierda y la derecha. Nicolás Maduro, María Corina Machado. Por allí decía una profetisa cristiana, decía que la solución de Dios, que Dios, el instrumento de Dios para la limpieza del país, para crear las condiciones, era María Corina Machado. Un gran error. ¿No? Y ya se demuestra, ya queda demostrado que es así. Y por otro lado, entonces anunciaban que esta mujer sería la próxima presidenta de la República Bolivariana de Venezuela. ¿No? La solución de Dios. Por no conocer la Biblia, por no conocer la Biblia como el instrumento dado a la humanidad para construir naciones en justicia, con la Biblia. Y también con aquellas instituciones que desde la Biblia se levantan desde la Biblia, se levantan instituciones. Y esta mujer, ya acordando, ya ha celebrado acuerdos, y a través de esos acuerdos ha recibido una gran fortuna, una gran masa de dinero proveniente de las petroleras transnacionales, la ExxonMobil, la Texas Compañía, la Shell y otras del cartel petrolero en el mundo. Ya ella ha vendido, ya ha contratado la explotación a un precio miserable, regalados nuestras riquezas, nuestros yacimientos, ya lo ha hecho ya. El otro lado ha hecho un tanto parecido
con otros imperios, con otros poderes también transnacionales. Es necesario que ahora esta realidad sea iluminada con la Dabar, con la palabra del Eterno, que nos trae a través de un sistema, de una doctrina de gobierno, de una doctrina jurídica, nos trae la verdadera libertad, nos trae el empoderamiento de lo que son nuestras riquezas para una justa distribución nacional de los yacimientos mineros, para que el pueblo pueda recibir verdaderamente su participación, la participación en las riquezas provenientes de la naturaleza, provenientes del subsuelo, que esos beneficios puedan llegar a cuentas bancarias y de esta manera la población pueda llegar a ser solvente. Lo vuelvo a afirmar de manera categórica. Con un 90% de insolvencia nacional, no se construye un imperio, no se construye una nación poderosamente económica, desde un lastre, desde una carga, como es la insolvencia del 90% de su población. 90% de población insolvente significa gasto social. Son masas enormes de dinero que se van por el precipicio, por el barranco de la asistencia social. Los dineros provenientes de la explotación de los yacimientos mineros, como el rodio, el coltán, el diamante, el petróleo, la bauxita, el carbón mineral, todas esas riquezas, gran parte de esa riqueza tiene que ir dirigida a la solventación de la población nacional, una población solvente que pueda invertir, que pueda financiar la operatividad del Estado, que el Estado deje de ser el dueño de la riqueza y que los dueños de la riqueza sean verdaderamente la población, el pueblo como dueño de la riqueza, y el Estado cumpliendo una función de fiscalizador, de supervisor, de ir conduciendo las políticas de desarrollo, pero no como dueño. Y que el Estado pase a vivir, a ser financiado por los aportes de un pueblo solvente, de un pueblo empoderado, produciendo riquezas. Ahí tenemos un ejemplo, una referencia en Dubái, 1991, un desierto, un peladero, un desierto de arena con 50 grados de calor sobre cero, sin agua. Y para beber agua, para que ese pueblo sacie su sed con agua, tienen que desalinizar 4 millones de garrafones de agua diariamente para que la población pueda beber agua. No tienen agua, no tienen todas las riquezas que existen en este subsuelo, en el subsuelo de este territorio. Y a 1924 se han convertido en la referencia económica del mundo. La población dubaití, una vez que apareció el petróleo, que comenzó la explotación de esos yacimientos petroleros, la población toda fue solventada. Cada dubaití, cada mujer dubaití, cada hombre dubaití recibió su parte en cuentas personalizadas para ser solvente. Y luego entonces la población extranjera, la gente que viene del exterior,
o llegan a Dubái desde el exterior, llegan para trabajarle a los dubaitíes. Es lo que nosotros desde el gobierno de Dios proponemos, que los extranjeros que vengan al territorio nacional vengan para trabajar a los nacionales, que los nacionales sean los solventes y los extranjeros sean los que trabajen para nosotros. Señores japoneses, señores chinos, quieren venir a este territorio a hacer dinero, pues vengan en calidad de siervo de nosotros los nacionales. Señores cubanos, señores norteamericanos, rusos, italianos, portugueses, colonias que vengan acá a hacer dinero en este territorio, bienvenidos sean, pero en calidad de siervo de nosotros los nacionales, no lo contrario, no explotarnos a nosotros, una población solventada. Por eso dice, bienaventurados los que padecen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Y cómo serán saciados? Cuando dice saciado, es porque primeramente habrá justicia económica, justicia social, hasta la saciedad. De manera que la persona pueda sentirse feliz de que ahora goza verdaderamente de paz social y de prosperidad y de desarrollo social. Eso hace sonreír al pueblo, a la gente, al colectivo. Lo hace llenarse de felicidad, porque se supera el drama de la miseria, el drama de la pobreza. Pero no se va a superar el drama de la pobreza y de la miseria mientras se mantenga al 90% de la población en condiciones de marginalidad. Una gran masa humana recogiendo basura, comiendo en los containers de basura, esa es la realidad. No es culpa de las sanciones económicas, ni siquiera de los saqueos. Allí tenemos cuántas toneladas de oro tenemos allí en los depósitos, en los sótanos del Banco Central. ¿Cuántas toneladas? Gran parte del pueblo venezolano vio el desfile de gandolas cargadas con lingotes de oro. Ahora se dice que la verdadera riqueza de una nación es la población. Que la verdadera riqueza no es el oro, no es el petróleo, es la gente. Pero la gente como riqueza está muriendo de hambre, está pereciendo por causa de la insolvencia económica que impide una mejoría social. Mientras que las grandes toneladas de oro están allí depositadas. Lo que representa la vida del pueblo está allí. Mientras el pueblo perece, lo que significa su vida está allí. Eso es lo que se llama injusticia. Y esa injusticia lo crea un sistema de leyes humanas creado, diseñado con un solo diabólico propósito, que es el de servir a las élites. A las élites gobernantes de turno, de izquierda o de derecha. Para eso está diseñado ese sistema. El desolador, el anticristo. El anticristo es ese sistema, el antidios. Este material, firmado ahora, en este 2024, está dirigido a dividir la población en dos bandos. Los que quieren seguir la tradición e ir detrás de los partidos políticos y sus ideologías. Quiero decirte una cosa, en Dubái no hay partidos políticos y no hacen falta. Y el día que lleguen los partidos políticos a Dubái, dividen la población. Y una población dividida es una población débil, enfrentada, confrontada con una cantidad de problemas. Allá no hay partidos políticos, la nación funciona perfectamente bien. Allá no hay procesos electorales tal y como los conocemos nosotros acá. No hay esos procesos electorales, esas luchas electorales por el poder. No hay marcha, no hay contramarcha, no hay oposición ni oficialismo. Y eso marcha perfectamente. Allí la tenemos, un polo de desarrollo en el planeta.
Libre Dios que les llegue la plaga que nos ha llegado a nosotros de las divisiones políticas de los partidos. Lo dijo Bolívar, que cesen los partidos, que cesen quiere decir que desaparezcan, que ya no existan más los partidos que nos dividen, que nos enfrentan, que nos mantienen en una conflictividad permanente, que se acabe eso, esa plaga de los partidos y de las ideologías, y nosotros convirtamos nuestra nación en lo que nos una a todos como una familia, que la nación la podamos ver todos como una empresa nacional que es propiedad de todos nosotros y que todos nosotros apostamos al éxito de esa empresa, que sería el éxito de todo el pueblo, de toda la nación. Mis queridos Jajín, mis queridas Jajayot, este breve discurso en este año 2024 va dirigido precisamente a causar una división. Aquellos que quieren seguir con el sistema que produce a los hambrientos y sedientos de justicia. Eso es lo que produce ese sistema diabólico de Hasatán. Dice el proverbio bíblico: bienaventurada la nación cuyo Dios es Yahú, el Elohe. Bienaventurada, feliz esa nación. Pero quiero decirte que una nación de Dios es posible única y exclusivamente guardando los mandamientos del Eterno como constitución y como ordenamiento jurídico. Es la única forma que una nación sea nación de Dios y que esa nación tenga a Dios como su Elohe. La única forma es con sus mandamientos convertidos en nuestras leyes y en nuestra constitución. Los que siguen con esa tradición y los que queremos ahora ser saciados, que se resuelva nuestra necesidad, nuestra hambre, nuestra sed de justicia, se resuelva de manera definitiva. Entonces una contienda que no es como nos las quieren, nos están obligando a nosotros, nos meten por un camino de conflictividad entre la mano izquierda del diablo y la mano derecha del diablo. Porque cuando hablamos de izquierda y de derecha, en Venezuela, en América y en el mundo, estamos hablando de la mano izquierda del diablo y la mano derecha del diablo, pero ambas son manos del diablo. Cambiar de una mano del diablo a otra mano del diablo no significa ninguna solución. Tenemos que cambiarnos para las manos de Dios, para que sea Dios el que nos gobierne a todos nosotros y nosotras. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Entonces en este año 2024 nos presentamos ante el mundo como la opción de Dios. La opción de Dios para la liberación. Y entonces, desde esta percepción, podemos decir definitivamente que esto es un verdadero movimiento mesiánico, un movimiento mesiánico desde la Biblia, desde los mandamientos bíblicos, un movimiento mesiánico. Y una teología política donde el sistema de gobierno que se quiere establecer, que se quiere inaugurar, el sistema de gobierno es bíblico. Es gobernar la nación con Elohe y con sus mandamientos. Mis queridos hermanos y hermanas. Y entonces, ahora lo que toca saber es de qué lado estás tú en este conflicto del 2024. ¿Qué lado apoyas tú en este 2024? Esa es la pregunta. Quien no esté
de nuestra parte, del lado de Dios, está del lado de Satanás, del enemigo secular de Dios. La neutralidad, la indiferencia, son también opciones de oposición a Dios, a su voluntad. La indiferencia, el pretender ignorar, desconocer, son opciones por Satanás, el diablo, por sus agentes. Mi llamado es a los pastores venezolanos, a las confraternidades de pastores en todo el territorio nacional. Defínanse, señores, de qué lado están ustedes, qué apoyan ustedes. El poder del diablo, el modelo del diablo, el sistema del diablo, el elemento productor de hambre y sed de justicia, o la solución que viene de parte de Yahweh. También la pregunta va a la Conferencia Episcopal venezolana. Señor cardenal, ¿de qué lado están ustedes? ¿Están del lado del mal también? Del verdadero eje del mal. Ahora sí hay ejes. Ahora sí hay ejes. El eje del bien es el eje del sistema divino, del sistema bíblico, del sistema celestial, de quienes estamos con el sistema celestial de gobierno. Ese es el eje del bien. La invitación a las naciones que quieren sumarse al eje del bien. Recordemos allá en Apocalipsis, las naciones que resultan ser salvas. Las naciones salvas aparecen en Apocalipsis. Lo que quiere decir que estamos en un momento en que naciones se van a involucrar en el eje verdadero del bien, del gobierno de Dios para todos los pueblos, sin excepción. Y el eje del mal, los que van a continuar en el gobierno del diablo, en el gobierno de la bestia, en el gobierno del anticristo, en el que produce lágrimas, llanto, dolor, destrucción, enfermedad, muerte, corrupción, si van a seguir en ese eje del mal. Señores de la Conferencia Episcopal venezolana y latinoamericana, un llamado a definirse. ¿De qué lado van a estar en este conflicto en el 2024? Porque ya están viendo que no son dos actores nada más. Aquí también nos estamos visibilizando nosotros los que representamos el gobierno de Dios. Y este llamado también es a las universidades del país, señores rectores de las diferentes universidades del país, también a tomar posición. Los señores de los partidos de la izquierda y de la derecha ya sabemos con quién están, con su sistema. Pero mucha gente está por ignorancia, por falta de conocimiento, perecen en ese eje del mal. Y yo hago un llamado también a esos partidos para que se cambien de bando, para que se cambien del eje del mal al eje del bien, del eje de Satanás, del diablo, al eje de Dios. Es el llamado en este año 2024. Yahweh ha prometido, Dios ha prometido, y lo ha dicho por boca de profetas cristianos, de profetas mesiánicos, que levantaría un hombre en este territorio. Quiero decirles que eso ya es un hecho, es una realidad. Ahora falta que ustedes lo reconozcan para los cambios que Dios en los próximos días estará trayendo a este territorio y a este pueblo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Que nuestro abacados me les bendiga y me les guarde. Un abrazo santo
y un beso santo para todos y para todas. Hasta pronto. Shalom Aleichem, Shalom Ubrajot para todos mis hermanos y hermanas de raíces hebreas. Salamu Aleikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh para todos los hermanos que siguen el camino del Islam. Hasta pronto.